Muy amable, Willy, por tu información. El economista Eduardo Solórzano considera drástico el aumento de contagios por COVID-19, tanto en el reporte que como cada semana brindan el Ministerio de Salud, además de fuentes médicas independientes. El economista y catedrático de políticas públicas, el consultor de la FAO, Eduardo Solórzano, se pregunta cuál de las cifras son reales en cuanto a contagiados y muertos por el COVID-19 en el país. El MINSA reporta un número dudoso. El Observatorio de Médicos Independientes reflejan cifras alarmantes, 5 veces más que el oficialismo. Las estadísticas es un instrumento para poder hacer pronósticos, escenarios, para poder tomar las mejores decisiones. Pero como instrumento también puede ser manipulación de datos, ¿verdad? Actualmente nosotros vemos con gran dificultad que coincidan los datos del MINSA, que publican a veces una vez a la semana, antes eran diarios, con los datos que lleva el Observatorio COVID-19 de médicos e independientes investigadores. ¿Qué es lo que notamos nosotros? Casi una relación de 6 a 10 veces de diferencia. Mientras unos hablan de 70 fallecidos, los otros están hablando 5 veces más, 350, 400. Es una relación de 5 a 1 casi. Tomando en cuenta que nuestra población es un poco más de 6 millones de habitantes, a unas cifras mínimas que refleje el oficialismo, es impactante. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Entierros, fallecidos, y lo más preocupante, que si los que tienen recursos, como son diputados, ministros, están muriendo o falleciendo, sea como sea, coronavirus o no le llamen más que neumonía típica, al final es un muerto más. Pero, ¿cómo estará el pueblo que no tiene esos recursos ni para pagar un hospital? ¿Cuántos estarán cayendo enfermos en su casa? ¿Cuántos en estadísticas no están tomados en cuenta porque no llegan a los hospitales? ¿Cuántos ciudadanos, hombres, mujeres, estarán pasando calamidades desde su casa porque no tienen para las medicinas, porque no tienen para un tanque de oxígeno? Entonces, esas estadísticas, en la medida que se concertan entre los miembros de la sociedad, son más creíbles. Si hubiera un Comité Nacional de Emergencia, donde están los médicos del MINSA, con los médicos independientes, con los médicos de las asociaciones, estuviéramos un modelo estadístico más creíble. Los datos recientes del MINSA y el Observatorio de Médicos Independientes son el último informe y realmente el observatorio ya está hablando de más de 5.000 afectados. De eso, por lo menos se habla de unos 300 y pico de fallecidos. Ahora, cuando de la cifra oficial habla de 70, la última que dieron, 74, pues por ahí anda, no llega a 100. Entonces tenemos una diferencia de 3, 4 veces. ¿Y muertos? No es lo mismo 1.000 o 2.000 afectados en una población de 6 millones que 1.000, 2.000, 3.000 en una población de 10 millones. O por ejemplo, cuando dicen 100.000 muertos lleva Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene 200 millones de habitantes o más. Brasil están en el repunte de miles pero Brasil tiene 200 y pico de millones de habitantes. O sea, el impacto en los países pequeños como el nuestro es brutal. Resulta inexplicable cómo se ha politizado la pandemia del coronavirus en el país, sin importar que mueran, como se dice popularmente, moros y cristianos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.